Estuvimos charlando y anunciando de la semana pasada de que íbamos a hablar de hipertensión arterial. Ya hablamos de dislipidose, de alteración del metabolismo del colesterol, las causas, la prevención, y ahora nos tocaba la hipertensión como motivo importante de estos 10 años de estar en el aire. El programa de hipertensión lo dividimos en dos. Unos videos donde enseñamos cómo es la circulación y cómo son las arterias, y una charla con el doctor Reina, cardiólogo. Así que, doctor Reina, muy buenas noches, gracias por la nota. Bueno, como siempre, Aurelio, un gusto estar con vos. Queremos contarle a la gente qué es la hipertensión. Bueno, un poco como lo habrás explicado en tu charla previa, la hipertensión es una enfermedad crónica que en el 90% de los casos no tiene una causa, o sea, es lo que se llama primaria, no hay una causa que se puede identificar, y en un 10% o menor a eso es una hipertensión secundaria a un problema que puede ser renal o endocrino, bueno, ya que eso es más raro, que esa es la única hipertensión que se puede curar, o sea que es una enfermedad crónica tratable, pero no curable, es decir, que se puede controlar, pero en la mayoría de los casos no se puede curar. Sí. ¿Cuándo la hipertensión es normal, con la presión normal de un individuo, para después pasar a la hipertensión? Bueno, se han escrito varios consensos, sobre todo en el 2012, acá en Argentina, en la Sociedad Argentina de Cardiología, y hay consensos europeos y americanos que establecen ya lo que es una presión arterial óptima, que es menor a 120/80, una presión normal que es 120/80, y lo que se llama hipertensión arterial es a partir de los 140/90. Y entre 120 y 140 lo que se llama borderline, o sea, una hipertensión limítrofe. Claro. Pero lo que recomiendan las guías es que lo ideal es tener menos de 120/80. Ya se ha demostrado que a partir de los 125/85 ya empiezan a haber mayor posibilidad o riesgo de eventos cardiovasculares. Y si entramos ya en los estadios, o sea, en la que es la clasificación de los diferentes grados de presión, que puede ser en grado 1, grado 2 o grado 3, ya en cada grado es como que hay un aumento en ese riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque en sí, como sabemos, la hipertensión es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares, y se ha visto que hay una relación directa entre hipertensión arterial y lo que sería ACV o infarto, bueno, lo que llamamos eventos cardiovasculares mayores. Claro. ¿Cómo se produce la presión alta en una persona? ¿Qué mecanismos entran en juego? Bueno, la presión es una fórmula física, responde a lo que es el gasto, o sea, es lo que es el sistema cardiovascular, actúa como un sistema de bomba y caños, o sea, una cañería. Sí. Esa bomba cardíaca tiene una determinada presión que transmite a lo que serían las arterias, y eso depende del gasto cardíaco y de la resistencia de esas arterias. O sea que un poco, y lo que es el gasto cardíaco también depende de la frecuencia y del volumen cardíaco. O sea, respondería a lo que es una fórmula física que depende directamente de lo que es la resistencia, o sea, la calidad de la pared arterial. Entonces, a mayor resistencia arterial, hay un aumento de la presión. Por eso, mientras las arterias se vuelvan más rígidas, probablemente haya un mayor grado de hipertensión. Pero, bueno, ya se estudió que hay transformaciones a niveles microvasculares, diferentes sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras que actúan. O sea, responde a unas múltiples causas, o sea, múltiples formas de que se produce esa presión, y la causa que origina eso, en la mayoría de los casos, no se sabe. Sí que hay una respuesta sistémica que altera todo un metabolismo que es el productor final de la hipertensión arterial, que es el aumento de la presión. O sea, que esa resistencia mayor de las arterias produce una elevación de la presión arterial. Claro. Sí, antes se pensaba de que el corazón, al no tener presión tan alta, se agrandaba sobre todo el ventrículo izquierdo, y que cuando más años tenía una persona y las arterias más duras,
habría más posibilidades de ser un hipertenso. Sí, un poco esa es la consecuencia de lo que es la presión, actúa sobre los diferentes órganos, tanto las arterias, como es el cerebro, como es el riñón, como es el corazón, que los llamamos órganos blancos. Claro. Esos órganos es donde la presión produce alteraciones, tanto en el nivel del corazón, al haber lo que llamamos postcarga más rígida, o sea, posterior al corazón, al haber una resistencia, sí, el corazón actúa fisiológicamente, se va hipertrofiando, se va aumentando su capacidad para poder vencer esa resistencia. Entonces el corazón se va hipertrofiando, que decir, se va engrosando, es como un músculo, al tener que hacer más fuerza, se hipertrofia y es la respuesta del corazón. Lo que pasa es que toda respuesta tiene su límite, entonces llega un momento que esa hipertrofia cede y empieza a dilatarse el corazón. Entonces, claro, ahí ya cuando empieza a haber una disfunción del corazón, que tanto puede ser por hipertrofia o por la misma alteración de la resistencia, o sea, una disfunción diastólica que llamamos. O sea que es un mecanismo complejo, igual que al cerebro, o sea, empieza a haber microinfartos, como sí, vos sabrás. Entonces vemos por ahí esas tomografías multilacunares, infartos multilacunares, que a veces no son asintomáticos, claro, claro, pero son los pequeños daños que va haciendo la presión durante años, por eso es que es un factor de riesgo para todos esos eventos. Se ha visto que en 10 años un paciente hipertenso tiene un 20% más de posibilidades de eventos que un paciente sano. Y a nivel renal igual, hay una serie de alteraciones en la microvasculatura que es un círculo vicioso, porque hay una alteración, se produce insuficiencia renal, y la insuficiencia renal favorece la hipertensión, y en realidad ese problema renal por ahí se produjo por la hipertensión en sí. Entonces por ahí es un círculo, y bueno, por eso es que cuando uno estudia un paciente hipertenso hay que estudiar todos los órganos que puede dañar, toda lo que es la vasculatura, o a nivel cerebral o a nivel miocárdico si hay una hipertrofia. Claro, claro. ¿Por qué la sal? Todos los médicos decimos, bueno, soy hipertenso, lo primero que le decimos a la gente, no coma sal, no la sal. ¿Por qué? Bueno, lo primero que se hace en el tratamiento es la restricción de sodio y la actividad física. El sodio actúa a nivel celular y en todo este sistema así que hemos dicho como un vasoconstrictor. Entonces, al haber mayor nivel de sodio, hay una mayor resistencia periférica y eso ocasiona una elevación, claro, de la presión. El sodio actúa a nivel celular, pero esto se traduce como un aumento de la presión. Entonces es importante tener una ingesta de no más de 4 gramos de sodio, porque el sodio también es necesario para toda la función celular, claro, no puede del todo. Entonces sí, con disminuyendo el sodio, se ha visto que disminuye entre 5 a 10 milímetros de mercurio de la presión, con el solo hecho de bajar la ingesta de sodio, claro, aumentar un poco la ingesta de potasio, que es importante. Y bueno, todo eso lo que uno trata de hacer es lograr un poco de vasodilatación a nivel, o sea, disminuye la resistencia periférica, y el ejercicio en sí hace eso justamente, favorece todas las sustancias que son vasodilatadoras, el óxido nítrico y la disminución de la resistencia periférica, y eso hace que la presión, por eso también disminuya con la actividad física, claro, que favorece todas las sustancias que son buenas para, claro, el organismo. Claro. Entonces, bueno, por eso es que lo primero que se hace como medida terapéutica una vez que vemos un paciente hipertenso, bueno, es restringir el sodio por esa razón, sí, y aumentar su actividad física, sí, sí, con la disminución también del peso, bueno, y todos los demás factores de riesgo, como puede ser los lípidos, la glucemia, bueno, todo eso favorece. Y después, ya en una segunda etapa, una etapa posterior, se va al tratamiento farmacológico, que es lo que eso que hace tanto el sodio como la actividad física lo aumenta, o sea, disminuye la presión arterial por beneficio en estos claro, ítems. Claro, claro. ¿La parte genética tiene algo que ver en la hipertensión arterial? Y como dijimos, en el 95% de los casos no hay una causa, es lo que se llama hipertensión primaria. Hoy por hoy en los estudios genéticos, o sea, se ha llegado a ver que en realidad toda esa hipertensión primaria responde a un gen que se expresa por algún motivo. Por eso cuando uno llega, por ahí viene un día y dice, ¿cómo? Yo no soy hipertenso desde el día de hoy. Bueno, por X motivos, el gen ese se empezó a expresar a los 50, a los 40, a los 60 años. Como el diabético familiar. Exactamente, es una expresión genética que hay mil explicaciones que desde un virus a estrés, a determinadas
que hicieron que ese gen se exprese en ese momento. Y bueno, y uno dice, soy hipertenso. Por la expresión genética de de eso que ya uno lo tenía incorporado, pero no lo expresaba. Y bueno, por determinado motivo, que puede ser estrés, como te digo, una virosis, cualquier cosa hace que eso se exprese. Y sobre todo, por ejemplo, por ahí los hábitos, no buenos hábitos alimenticios o de ejercicio hacen que eso se exprese más pronto de lo que podía atrasarlo todo ese tipo de cosas. ¿El cigarrillo y el alcohol influyen en la hipertensión? Sí, totalmente. Ya todo eso está más o menos, se han estudiado, que todo el tabaco tiene sustancias vasoconstrictoras y por eso es que aumenta la presión arterial en más de 10 milímetros de mercurio cada vez que uno fuma. Entonces está visto que cada ingesta de tabaco produce un aumento de la presión arterial. Y si bien el alcohol tiene una posibilidad vasodilatadora, crónicamente se ha demostrado que altera ese factor beneficioso y a la larga es causal también de hipertensión arterial. ¿Hay remedios que puede estar medicada alguna persona y que indirectamente le produzca aumento de la presión? Sí, eso es muy importante en el interrogatorio porque muchas personas vienen por ahí hipertensas y están con analgésicos o corticoides y eso muchas veces es la causa por diferentes función de esa droga en el riñón o a diferentes niveles y en realidad lo que le está produciendo la hipertensión son esas drogas que la están usando por otro motivo, traumatológicos, reumatológicos, pero bueno, a veces no pueden dejar esas drogas por su patología primaria y bueno, hay que tratarlos como un hipertenso que sería secundario de esas drogas. En realidad, si no por ahí no consumieran analgésicos o no tuvieran que usar corticoides, no requerirían tratamiento. Pero bueno, hay casos que no lo pueden suspender y hay que tratarlos como tal. ¿Existe la hipertensión nerviosa que dice yo voy al médico y a mí me sube la presión? Me la tomo en mi casa o en el barrio y no tengo. Voy al médico y tengo presión. ¿Existe la presión que por los nervios o por el estrés o por temor te suba? Sí, eso es una parte de la hipertensión que se llama hipertensión de consultorio de guardapolvo blanco, que ha ido con el tiempo variando. O sea, antes se pensaba que era algo que no tenía ninguna implicancia, ningún riesgo, que es la hipertensión cuando uno dice, bueno, voy al consultorio y tengo 14,9, voy a mi casa y tengo 12,8. Claro. Y en un primer momento se pensaba que eso no era un factor de riesgo, pero ya hoy se ha estudiado que sí, la hipertensión en ese momento es un factor de riesgo. Sí. Vemos gente que está como obsesionada con su hipertensión. ¿Es bueno que se tomen la presión todos los días? ¿Y qué resultado dan esos aparatitos electrónicos para autotomarse la presión? No, yo creo que la hipertensión es como todo. Si uno lo toma como un medio de beneficio, o sea, de control cada 15 días, una vez al mes, es un control como cualquier otro, como se hace una rutina de glucemia cada 6 meses, un año. En ese sentido, controlarse está bien, pero vivir pendiente de la presión ni siquiera en los hipertensos es bueno, porque eso te genera más condicionamiento y más angustia. Sí, un control normal, o sea, una persona debería, incluso los chicos, por lo menos una vez por año, controlarse la presión arterial, pero no vivir pendientes de los controles de hipertensión. Sí. No, vemos gente que está permanentemente obsesionada y se toma siempre 2 o 3 veces por día. Y eso mismo te lleva, porque se asustan, ellos no pueden pensar que se levantan a la mañana y están con 11 y que durante el día o antes de almorzar están con 14. Pero también es la actividad diaria y el trabajo y el estrés de la gente. Por eso el organismo responde a un ritmo circadiano que se llama. O sea, uno va generando de acuerdo a la actividad, si es diurna o nocturna, determinadas sustancias, hormonas, y la presión va respondiendo a eso mismo también. No es constante, uno no puede tener 12,8, pero durante el sueño va a tener menos, durante la actividad va a tener más. Y bueno, todo eso es una respuesta fisiológica y normal. Y si uno se va controlando la presión en las diferentes horas, va a ser diferente porque es así el organismo.
Entonces, por eso, vivir pendiente de lo que es la presión solo genera un circuito que no es bueno. ¿Puede en algún momento llegar a juntarse, como dice la gente, sí, me desmayé o estoy muy mareado, no puedo caminar? Y a veces ven chicas jóvenes, porque se me juntó la máxima con la mínima. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito? No, esos son mitos urbanos. La presión no se pueden llegar a juntar por una cuestión de física, o sea, de lo que hablábamos antes, de lo que es lo que es gasto cardíaco y resistencia, o sea, eso no puede pasar. Diferente de lo que es hipotensión ortostático y los síncopes vasovagales, que responden a otro capítulo de la cardiología. Sí, como mecanismo reflejo hay una disminución de la presión, pero de la presión tanto sistólica como diastólica. Y entonces eso hace que o sea, de la máxima y la mínima. Eso hace que la gente se sincope o se desmaye. Y después hay otras enfermedades más raras, ya de valvulopatías, que hacen que las presiones tiendan a igualarse, pero eso que se juntan y que es medio como un mito. Es un mito, sí. Otra pregunta muy frecuente, doctor, yo vivo mareada, doctor, yo vivo con la presión baja. Vos la controlás en el consultorio y apenas llegan 11 de máxima y 7 de mínima, que uno por experiencia ya las considera normal. ¿Cómo puede ser, o casi siempre se deben, verdad, a otro factor? Bueno, es muy importante, yo creo que que la gente sepa o la comunicación a la gente que está demostrado que la gente que tiene menos de 11,8 es una presión óptima. O sea, tiene 20% menos de riesgo que cualquiera que tiene más de 13,8 o de 130/80. Entonces, si a mí viene una persona con 11 y me dice estoy preocupado, yo le trataría de explicar que es un beneficio el que tiene. Sí. Y que si esas personas empiezan a aumentar el consumo de sodio porque le han dicho que tiene que subir la presión, bueno, explicarle que en realidad está forzando un beneficio que tienen, lo están transformando en una enfermedad sin ninguna razón. Diferente ya es lo que es hipotensión ortostática sintomática, o sea, o la hipotensión sintomática, que ya, bueno, eso es distinto cuando una persona es hipotensa y es sintomática, bueno, ahí ya juegan otros factores y ya se intenta hacer un tratamiento, pero bueno, son en el menor de los casos. Mucha gente pregunta eso, consulta eso y preocupada, como también mucha gente cuando le bajamos la presión se siente mal, se siente peor de lo que se sentía antes. Entonces es importante la comunicación y la advertencia al paciente, que yo tenía muchos pacientes por ahí que están hipertensos permanentemente y están asintomáticos, y cuando los ponemos normotensos se sienten peor que como estaban. Pero bueno, el organismo se ha ido adecuando durante muchos años ser hipertenso y se tiene que volver a readecuar a la normalidad. Y eso por ahí le lleva 10, 15 días que se sienten por ahí o mareados, ni siquiera es mareo, sino raros, dicen. Claro. Y muy inestables por ahí para caminar. Sí, se sienten diferentes. Y bueno, hay que explicarle que ellos se tienen que volver a acostumbrar a una presión normal. Y eso por ahí le demanda un tiempo, pero explicarle que si siguen hipertensos, el riesgo cardiovascular es muy alto. Entonces, bueno, explicarle y comunicarle cuáles son los beneficios de la normotensión. Claro.